Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como ustedes saben, a las 13 horas, alrededor de las 13 horas de Argentina. Esperamos que se encuentren todos bien y dispuestos a conversar, a investigar con nosotros un nuevo tema. Como nos proponemos siempre, investigar, aprender, siempre la mente de principiante y sobre todo los temas que planteamos nosotros, ¿no? Que no, a veces no son frecuentes, no son cotidianos, pero son parte del ser humano y hoy no es la excepción, ¿no? Agradecemos a Radio Mantra que nos permite este encuentro con todos ustedes, nos permite desde hace mucho tiempo ya estar los miércoles aquí todos juntos. Y agradecemos a los que manejan textos, audios, videos, imágenes para que este programa salga al aire y después se difunda. Y es un enorme agradecimiento a todos. No los vamos a nombrar porque sería redundante, pero el agradecimiento está. Y bueno, vamos a ver, y a los que están ahí en el chat, esperamos que opinen, que hagan preguntas, que participen activamente. Los que están por el reproductor o nos ven en diferido, bueno, ya lo harán dentro de su corazón todo ese proceso. Vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. A mi costado lo tengo a Jesús Sir, Jesús, el de Sevilla. Pues aquí estamos, estrenando el verano y bueno, muy contento de un día más, un miércoles más. La verdad es que pasan, como siempre digo, volando, pero muy contento aquí de estar compartiendo y aprendiendo. O sea que hola a todos y encantado y gracias por la posibilidad de compartir. Gracias a ti, Jesús. Y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo te encuentras para el programa? Muy bien, Daniel, un saludo para todos vosotros, compañeros, Marcela, para los oyentes. Encantada de estar aquí con un tema muy interesante y que seguro que va a dar mucho de sí. Solo podré estar la primera parte, pero voy a aprovecharla bien y ya os escucharé después todo lo que acabéis de redondear sobre el tema. Adelante. Y seguimos la rueda con Jesús Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, pues mira, un día muy caluroso, hay que decirlo. Y mañana tendremos la verbena de San Juan y pasado San Juan. Hay que decir que estamos en la edición 592. Y el tema lo hemos tocado muchas veces, lo hemos experimentado muchas veces. No digo más. Vaya. Y al lado de Jesús está Marcela. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola a todos, saludos a nuestros queridos oyentes también. Bueno, acá dando la bienvenida al invierno con una ola polar por esta zona, nevando cerca, así que con mucha alegría y disfrutando cada día de que estamos acá, ¿no? Todos juntos en sirviendo a la humanidad. Así que muchas gracias, Dani. Muy bien. Y cerrando el círculo mágico de Sirviendo a la Humanidad está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, muy bien. Pues nada, un saludo. Reitero el saludo a los que ya nos hemos saludado antes, a los oyentes que nos van a escuchar y, como siempre, a ver qué es lo que podemos aprender de las experiencias que van a ir surgiendo durante el programa. Así que estaremos atentos. Bueno, comenzamos. Hoy nos disponemos a conversar acerca de experiencias espirituales trascendentes. Experiencias espirituales trascendentes. Como podremos ver, existen de muchos tipos, desde un sentimiento de expansión de conciencia y unidad hasta el contacto con elevados seres, ángeles y visiones de planos y realidades ocultas. En los últimos tiempos hay una rama de la psicología que se ha dedicado a investigar fenómenos místicos y experiencias trascendentales supuestamente más elevadas e iluminadas. Han constatado que dichas experiencias tienen unas características comunes en quienes las viven. Inefabilidad, pues son difíciles de describir, sensación incrementada de claridad y comprensión, percepción alterada del espacio y del tiempo, apreciación de la naturaleza holística del universo
y de la propia unidad con Él, intensa sensación de la perfección del universo. Esto es lo que describen quienes han pasado por esas experiencias. Este tipo de experiencias han recibido diversos nombres que ustedes conocerán, tales como conciencia cósmica, experiencia cumbre, samadhi. Se tiene constancia de que producen cambios benéficos perdurables en el tiempo, pues ayudan a eliminar miedos, emociones negativas y corrientes de pensamiento de baja vibración. Estas experiencias se han dado en místicos, también en gente común, en general como resultado de una intensa búsqueda espiritual, cotidiana meditación y cuestionamiento de la naturaleza del yo. A través de la atención a los procesos mentales se van produciendo cambios internos que facilitan una visión más profunda de la realidad. Los deseos relacionados con el cuerpo físico, con las emociones, se van acallando. La mente se vuelve más silenciosa, se reducen los pensamientos innecesarios y es posible adquirir una claridad y comprensión de los hechos por encima de lo común. Cuando este estado se va afianzando y perpetuando en el tiempo, determinadas personas pueden experimentar contactos internos elevados, relacionados con el mundo débico o angélico, con entidades espirituales que les proporcionan instrucción, y con otros condiscípulos con los cuales están internamente vinculados, al tiempo que se desarrollan poderes telepáticos y se empieza a investigar conscientemente en otros planos de existencia más allá del físico. En la medida que nos comprometemos a descubrir nuestra verdadera naturaleza y a colaborar en la evolución de la humanidad, estas experiencias trascendentes se irán dando en nuestras vidas, de una forma u de otra. Es importante, pues, dedicar un tiempo de reflexión a este tema, preguntarnos qué diferencia una experiencia espiritual elevada de otra que no lo es. También plantearnos cómo distinguir y diferenciar los planos desde los cuales proceden los mensajes y visiones que determinadas personas tienen. Aprender a separar las experiencias del mundo astral y las distorsiones emocionales o mentales de aquellas otras de las que queremos hablar hoy, de experiencias lúcidas, conscientes, profundas y transformadoras. Esto es un paso que todos estamos llamados a dar. Vamos entonces a hacer como hacemos siempre, a leer unos textos y a conversar después sobre el tema que nos ocupa hoy. Así que adelante. Una mañana al despertar noté que psicológicamente funcionaba de manera distinta a la noche anterior. Había desaparecido de mi mente la agitación habitual. Es un estado de serenidad que nunca antes había sentido. Me encontraba, por usar un símil, en una situación de una persona ciega de nacimiento que tras una operación acababa de ver por primera vez. Todo lo que me rodeaba era nuevo. En ese estado de silencio, la totalidad de la mente se había convertido en un inmenso espejo en el que se reflejaba el mundo exterior y el universo que mis sentidos percibían directamente me revelaba su realidad. Sentía hacia mis semejantes, ya fueran amigos íntimos o absolutos desconocidos, un amor indiferenciado que jamás había experimentado hasta aquel momento. Si afloraba cualquier reacción de la mente, desaparecía de inmediato al entrar en contacto
con la chispa de la atención impersonal. Un estado de dicha silenciosa y omnímoda me caracterizaba en todas las circunstancias, ya fueran placenteras o dolorosas. Párrafos de Ilie Sioara. De repente, sin previo aviso de ningún tipo, se encontró como envuelto por una nube color llama. Por un instante pensó en un incendio, una repentina conflagración en la ciudad. El siguiente instante supo que la luz estaba dentro de sí. Inmediatamente después le sobrevino una sensación de exaltación, de inmensa alegría acompañada o seguida inmediatamente por una iluminación intelectual bastante imposible de describir. Entre otras cosas, no creyó, sino que vio y lo supo, que el cosmos no es materia muerta, sino una presencia viva, que el alma del ser humano es inmortal, que el universo está construido y ordenado de tal manera que, sin ninguna incertidumbre ni duda, todas las cosas trabajan juntas para el bien de todas, y cada una de ellas, que el principio fundamental del mundo es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos es, a la larga, una certeza absoluta. La iluminación en sí continuó solo unos instantes, pero sus efectos demostraron ser inefables. Fue imposible para él olvidar lo que en ese momento veía y sabía, y tampoco intentó ni pudo nunca dudar de la verdad de lo que se le presentó en su momento. Párrafos de la conciencia cósmica, un estudio de la evolución de la mente humana, de Richard Morris Buck. Fui lanzado al espacio mismo. No sentía el cuerpo. Era espectador de cómo la luna, los planetas, el sol y las estrellas pasaban una a una o por millones, conformando un universo cada vez más ilimitado. Podía advertir galaxias sin nidos de galaxias, cada uno con infinitos constituyentes. Era testigo de mundos conformados por cada partícula de polvo. Luces inenarrables, fuerzas que por su furia son incomprensibles e ideas que jamás mi mente podrá nunca explicar se arremolinaban en una danza acompañada por una música de una felicidad indescriptible. Un inmenso manto de bienaventuranza cobijaba la existencia. Luego, afianzado en el infinito mismo, me convertí en infinito. Mi corazón recuerda cosas que la mente está imposibilitada a definir con palabras. Era el conocedor y lo conocido. El amor era tan enloquecedor como el brillo de 1000 soles juntos que se mecen en una pompa de jabón. Allí, resguardado de toda dualidad, fundido en el lugar de los secretos, el universo reveló su esencia inmortal. Son palabras de Sesha extraídas de su libro Vedanta Advaita, No dualidad, estados de conciencia, práctica meditativa y cosmología Vedanta. Bueno, aquí tenemos 3 casos de personas que han vivido, ¿no? Experiencias espirituales trascendentes, y cada uno lo describe a su manera, pero coinciden en varios detalles, en varias cosas. Y bueno, y después en el segundo bloque leeremos algo de Vicente Beltrán Anglada, y también Krishnamurti en su libro Diario 1, Diario 2, describe cosas que le pasan similares a estas, ¿no? Entonces, hablando con personas a veces y explicando a nosotros estas cosas que le ocurren a algunos, te dicen, bueno, pero son muy pocos a los que le ocurre. Y bueno, claro, es así, pero nosotros sabemos que la gran mayoría de la humanidad está polarizada en un nivel emocional, no me acuerdo qué porcentaje decían algunos, casi el 85%. Hay otro porcentaje que está en el mental inferior y son muy pocos los que pueden acallar su yo inferior, su ego, su personalidad, es decir, ya ha cumplido su función
de conseguir el acervo de conocimientos que necesitamos y después comenzar a dominar eso inferior para que se produzca el vacío y aparezca lo superior. Sobre todo relatan que aparece en el silencio. ¿Y quién vive en el silencio, ¿no? Todo el tiempo? El que lo puede hacer comienza a tener muchas experiencias espirituales. Y vamos a ver acá los compañeros qué nos pueden decir de todo esto. Vamos a complementar, vamos a ir investigando qué pasa con esas personas o esos seres humanos que tienen experiencias espirituales trascendentes. ¿Qué les parece? Bien, a mí me gustaría remarcar que se le llama, o sea, las define como experiencias espirituales trascendentes porque suelen acontecer una o dos veces en la vida, como mucho. Y en el fondo son tan impersonales que propician que ejerzan una reconversión de toda la energía, de toda la orientación de la personalidad. Si esto se consigue por los casos que hemos leído de los tres autores, aconteció, es algo que pasa una vez en la vida y lo que sí se constata, a lo mejor no en el mismo instante, pero pasado un tiempo, que hubo un antes y un después. Por lo tanto, se puede asociar una experiencia iniciática, de todas maneras es una gran revelación que uno, como por ejemplo el caso de Shesha, esta salida del cuerpo conscientemente y ver galaxias, constelaciones, etcétera, etcétera, está muy asociado precisamente a la literatura que hay en todo el mundo. Y es una experiencia que se tiene, es decir, no es tan extraordinario ni tan elevada de conciencia tener una experiencia de identificación con todo. Ahora bien, lo importante no es tener la experiencia, lo importante es que sepamos mantener, sostener ese momento, es decir, que nuestra conciencia se haya ensanche de tal medida que todo eso que hemos percibido acabe siendo real. Y una de las cuestiones que indican que es real es que, como apunta uno de los textos, esas discusiones que teníamos mentales o esas diferencias desaparecen por completo. Y eso sí que es milagroso, la verdad. Bueno, se me ocurre decir que hay que diferenciar también entre estas experiencias que creo que estamos pensando todos, que son muy puntuales de determinados personajes, que como sí, estáis diciendo muy bien, pues contribuyen a producir un cambio, una transformación en la vida. No es una cosa solo puntual de unos minutos y se acabó, sino que de alguna manera está favoreciendo el que luego la vida se viva con una conciencia más amplia, más amorosa, más intuitiva, etcétera, etcétera. Esto hay que diferenciarlo de experiencias así fenoménicas, que suelen ser de tipo astral y que también a veces pueden sorprender a una persona. Yo recuerdo hace muchos años, unos 40 años, en meditaciones grupales de tipo esotérico con otras personas, cuando se acababa la meditación y cada uno comentaba cómo le había oído, pues eso creo que es muy frecuente. Algunas personas dicen, he visto esto, he visto lo otro, y otras que no ven nada, pues se quedan, posiblemente a algunas les pasará eso, se quedan, pues, ¿y yo qué? Pues esto me encuentro así, que produce una cierta frustración, pero también puede producir lo contrario, como una motivación para seguir profundizando, investigando. Por lo tanto, también es importante decir que sin vivir nunca ninguna de estas experiencias, digamos, trascendentes, se puede ir modificando la conciencia, la psicología y vivir una vida más intuitiva, de servicio amoroso a los demás, que es lo que realmente denota el cambio de tipo espiritual. Pero algunas personas que he conocido en mi vida, ¿no? Entre ellas está Vicente Beltrán Anglada, Antonio Blay, etcétera, pues sé que no son fantasías, sino que son vivencias. Si me permitís muy brevemente diré que tengo aquí un libro de Vicente Anglada, de Antonio Blay, que se llama Despertar y Sendero de Realización. Y es transcripción de un curso que impartió. Y es la única vez que habló así en público de sus experiencias, porque él hablaba en privado. Podíamos comentar en privado algunas cosas, pero en los cursillos no. Y es muy breve. Voy a decir que dice, la historia empezó en mí, repito, Antonio Blay dice esto, cuando tenía 17 años. Una noche me desperté fuera del cuerpo
en un estado de felicidad inconcebible, fabulosa, en una luz que era un gozo inenarrable, sin límites, era la felicidad total. Yo tenía la evidencia de que eso era yo. Se mantenía allí de un modo constante. Con el tiempo esto ha permanecido siempre, pero es como si mi conciencia personal se hubiera distanciado un poco de eso, al atender a los aspectos más concretos de la vida. Lo interesante es que aprendí a ir a ello a voluntad, y de hecho todo el mundo puede ir a ello a voluntad. Si mantengo la atención y me abro a esa zona, entonces se produce una conexión de abajo hacia arriba, por la que uno entra de lleno en esa dimensión de felicidad. Así que termino el párrafo diciendo: es necesario que primero yo me conecte a través de ese acto de atención dirigido a mi recuerdo, evocación de esa felicidad, que relaje la mente y la afectividad. Y entonces lo que estaba arriba desciende en un grado u otro, produciendo una paz fabulosa en mi nivel personal. Esto es brevemente una experiencia cuando era muy joven, luego ha tenido otras de tipo incluso mucho más trascendente, de una persona a la que conocí, como otras he dicho, y que eran vivencias que a veces se tienen, pero que condicionan la experiencia futura, la vida futura de estas personas. Pero para terminar digo que no es indispensable pasar por ello, porque se puede vivir una vida espiritual progresivamente creciente sin pasar por estas experiencias. Pues mira, Rafa, estoy muy de acuerdo con esto que estás diciendo. Al principio del programa, Daniel en la presentación nos decía que todos estamos llamados a vivir este tipo de experiencias trascendentes. Y es que es inevitable, es decir, es que en definitiva no es otra cosa que parte del proceso natural de nuestra propia realización. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, cuando nosotros somos aspirantes, estamos despertando a este tipo de cuestiones, cuando nos topamos con personas que han podido vivir o que nos cuentan o los libros y tal y cual, pues obviamente que tenemos un deseo, ardemos, parece que no hubiera otra cosa que quisiéramos vivir que ese tipo de situaciones. Pero claro, eso indica una ausencia total de la personalidad, un distanciamiento completo de los intereses personales, es decir, un desinterés completo por este tipo de cuestiones también, por el propio deseo, por el propio anhelo. Y claro, la cuestión es que para que eso se pueda producir, nuestra atención tiene que estar depositada solo en lo impersonal. Debemos de vivir absolutamente impersonal, de manera impersonal. Por eso estoy muy de acuerdo con que no todo el mundo necesariamente vive, de hecho, ese tipo de experiencias, pero sin embargo, tú puedes ver que hay una persona que está en otro nivel de conciencia porque irradia una paz, irradia una armonía, irradia una serenidad, irradia un amor, irradia una luz. Y eso es la propia vida inefable que se realiza en uno mismo, ¿no? A eso estamos todos llamados y de hecho, bueno, cuando ya no sean ese tipo de cuestiones, aparecen experiencias de uno u otro tipo y el propio Antonio Blay nos decía que lo fundamental era, estando en esa situación, estar en una apertura y que cuando se produjera el más mínimo atisbo, tener como una respuesta a ello. Es decir, se tiene que producir una comunicación y una apertura y una respuesta, de manera que cuando se produzca el chispazo, nosotros respondamos a ese chispazo con una disponibilidad absoluta, con una adaptabilidad absoluta, porque lo que se está produciendo es la unificación y se traduce en nosotros de la manera que ella quiera. Es decir, nosotros ya no tenemos que adoptar ninguna forma determinada para nada. Es que hemos perdido nuestra condición de persona para darnos cuenta de que no hay nada que no sea otra cosa que la luz, que el amor y que la voluntad. Entonces, ya para terminar, bueno,
tengamos presente que estas situaciones son las que son, porque antes o después vamos a ir reconociendo en nosotros, poco a poco, distintos tipos de experiencias que van a ir arrojando en nosotros ese modo de estar, esa paz, esa serenidad, esa cercanía, y que realmente, bueno, eso es la transformación de la que hablábamos. Y eso es lo fundamental, que se traduzca en un servicio y en una armonía con el resto del universo que nos circunda. Sí, os estaba escuchando y la verdad que me ha llamado la atención porque es que coincido, como lo habéis explicado, son las ideas que yo tenía acerca de esto, ¿no? Bueno, añadir un poco para no ser redundante, de todas estas experiencias que hemos leído 3 pequeños textos de experiencias trascendentes, podríamos haber leído más. Rafael ha añadido la de Antonio Blay, también tenemos experiencias como la de Eckhart Tolle. Muchas personas a lo largo de la historia, de los tiempos, en la actualidad, han tenido algún tipo de experiencia que tienen unas bases comunes, que es el sentimiento de felicidad, de unidad con el todo, sentimiento de amor, un amor hacia todos, hacia todo lo que existe, un amor que se irradia, superior. Entonces, cuando tantas personas te hablan de esto, pues uno se da cuenta de que allí hay algo, hay una verdad, hay un estado de conciencia, hay una realidad que determinadas personas pueden contactar. También habéis dicho muy claramente que son experiencias puntuales en la vida y que lo que importa es que podamos integrar esto que hemos vivenciado al día a día, que no se quede con algo que nos pasó desconectado de nuestras miserias cotidianas, sino que si es una experiencia profunda, si es una experiencia en un plano ya elevado, cambia la vida de las personas. Recuerdo en el texto de Eckhart Tolle que leí para el programa, decía que después de una gran crisis, una crisis en la que no sabía por dónde, cómo salir o qué hacer, y al día siguiente se levantó con una visión totalmente nueva. Fue como un cambio y él no sabía de esto porque no había leído, como nosotros estamos contando aquí, de estas experiencias, pero lo que notó es que la mente, el ruido mental, el parloteo de la mente había cesado en un 80%. Y eso le sorprendió mucho, cómo esa mente estaba tan silenciosa. Después conoció a monjes zen, le hablaron de la iluminación, del control de la mente, y él se dio cuenta de qué es lo que a él le había pasado. Esa transformación. ¿Sí? Carmen, y Eckhart Tolle era profesor universitario muy renombrado de la ciencia tradicional y cambió rotundamente su vida para ser un instructor de espiritualidad, podríamos decir. Le cambió completamente la vida esa experiencia, ¿no? Sí, hay otras personas que también les ha cambiado de ser personas agnósticas o ateas, no creer, tener una experiencia y empezar a investigar, indagar y claro, es que es una experiencia que ya no es una teoría, no es un conocimiento, es una vivencia. Cuando alguien tiene esa vivencia, es normal que te transforme porque es ya parte de ti. Te das cuenta de que no estás separado de nada, ¿no? También hay muchos casos de personas que les pasa esto, que no viniendo de un mundo espiritual o esotérico, son personas que seguramente se han trabajado en otras vidas, seguramente también se hayan trabajado en estas, aunque sean científicos y no hayan leído, se habrán trabajado también. Y llega un momento en su vida que tienen esta experiencia. Y a partir de ahí, bueno, también podríamos incluir experiencias cercanas a la muerte que a muchas personas les han cambiado después de tener esta experiencia de paz, de tranquilidad, pues han visto la vida con otros ojos, ¿no? Entonces son experiencias que cambian a las personas, que les ponen en contacto con un plano muy elevado, se bañan de este amor, se convierten en este amor y a partir de ahí ya la vida es diferente. Volveremos a nuestra cotidianeidad, a nuestras cosas, eso se perderá, pero queda ese lugar, como decía Blay, ese lugar donde podemos volver, porque sabemos que está ahí.
Y en la medida que la mente se va acallando, en la medida en que vamos practicando la atención, el centramiento, el silencio, el volver a uno mismo, ese estado creo que se va consolidando y se puede llegar a lo que explica Vicente, la serena expectación. Y a partir de ahí ya pues vienen otras cosas, otros reconocimientos, a cada cual lo que le corresponda. No sé qué opina Marcela. Bueno, sí, te escuchaba atentamente, Carmen, y había investigado en varias personas que habían tenido estas experiencias, qué puntos ellos tenían, además de lo que han nombrado, en coincidencia, y qué podían hacer, porque se les preguntaba qué podían hacer el resto de los mortales, de los humanos, para que en algún momento llegara a tener también estas experiencias trascendentales. Y uno de los puntos que convergían era el silencio, ¿no? Esa experiencia profunda de silencio, de atención. Algunos no conocían, no tenían la experiencia del budismo ni del zen, pero coincidían en esto, en que a través del silencio llegaban también a este tipo de experiencias y de conciencia de unidad, de eternidad, y que era difícil explicar con palabras todas esas vivencias que tenían. Decían que a través del desapego, del descubrir la esencia, de permanecer atentos, cosas que siempre hemos mencionado en este programa, ¿no? Identificarnos con la personalidad y ser uno mismo, ¿no? En realidad son aquellos como pasos previos de alguna manera para estas experiencias, como bien han dicho algunos, surge en el momento, casi instantáneamente tienen la experiencia, y a otros se van abriendo a esas vivencias trascendentes, esas vivencias tan espirituales. Y quería destacar una experiencia que había leído en un libro de un autor que se llama Héctor Sevilla, que se trataba de una educadora, ¿no? Es una persona que se llama Ana María González, y explica ella como un testimonio esta experiencia, ella le dice de no dualidad, y es muy parecida a todo lo que ustedes han mencionado para no repetirlo, y cómo ella, luego de tener esta vivencia espiritual trascendente, lo volcaba en su ámbito de actuación, que era la educación y la educación para la paz. Entonces vemos que estas experiencias realmente cambian profundamente al ser humano y le dan otro movimiento también a los que están con ellos. Y me parece que estas experiencias trascendentes, algo fundamental es que corresponden al desenvolvimiento natural de la perfección del ser humano en cuanto a un ser trascendente. Y cuando se va realizando esto que hemos comentado del silencio, de la personalidad, evidentemente en algún momento, con la apertura del corazón, van a llegar estas experiencias, pero sin esperarlas, porque es un desenvolvimiento que el ser humano está llamado a la concreción de ese arquetipo, en palabras más esotéricas, que le corresponde por derecho de su evolución. Así que bueno, eso quería comentar de estas experiencias. Bueno, hablando de las experiencias, de que la experiencia si es positiva, es verdadera, tiene que haber un cambio total en la vida de ese ser humano, ¿no? Y yo creo que el ser humano apunta hacia lo espiritual, ¿no? Avanza, sube y baja, va teniendo pequeñas experiencias hasta que llega a la experiencia cumbre de expansión de conciencia, y yo creo que de apertura del corazón, que le permite empezar a vivir de otra manera. Y nosotros entrevistamos en Sintonías de Humildad a Petrica Verdes, que es el traductor de Ilya Yoara. Él lo tradujo, Ilya Yoara, él cuenta que después de esa experiencia escribió muchos libros, como 14 libros. Y Petrica Verde recoge lo más importante y escribe
4 libros en inglés que han sido traducidos al español, que son los que conocemos. Y tienen, digamos, una sabiduría relacionada con el Agni Yoga total, ¿no? Y Petrica Verde, cuando nosotros la entrevistamos, nos contaba que él pidió permiso a la editorial para poder hacer traducción y se lo dieron enseguida. Y un día se le ocurrió ir a hablar con el autor, con Ilie Sioara. Y le dijo, sí, sí, llamó por teléfono y lo atendió y dice, vente, vente. Cuando fue, él tenía un montón de preguntas para hacerle. Cuando fue, dice que lo abrazó y se miraron y dice, bueno, ¿tendrás algunas preguntas? Y a él no le salía nada. Dice, había tanto silencio, pero tanto silencio ahí en esa habitación donde estábamos los dos, que no me salió ninguna pregunta. Y él le contó lo que le pasaba. Dice, no, no te preocupes porque a mucha gente le pasa lo mismo. La próxima vez las traes anotadas y entonces me las das el papel y yo te las respondo, ¿no? Y bueno, estuvieron un rato ahí y eso demuestra, ¿no?, que la presencia de un ser que ha pasado por una experiencia trascendente espiritual tiene un aura especial. Y Petrica Verde decía que Sioara lo que lo caracterizaba era un silencio total que silenciaba todo el ambiente. Y Vicente Beltrán Anglada, que tuve el honor de conocer, como muchos de ustedes, como varios de ustedes, él tenía una calidez, un amor, una capacidad de transformar a todos los que tenían alrededor de manera tal que los aspirantes espirituales que siempre discutíamos por un montón de cosas, como dijo Jesús, que en presencia de Vicente era una fraternidad, una unidad y nadie discutía con nadie, ¿no? Después nosotros leemos todas las experiencias que él ha tenido y nunca marcó un punto cumbre, pero evidentemente pasó por esa transformación y se convierten en seres espirituales diferentes, aunque Vicente tenía la cotidianeidad, era un ser humano común como todos, afable, cariñoso, chistoso, le gustaba la broma, estar ahí con la gente, y cuando se ponía a hablar, sacaba, ¿no?, toda esa sabiduría que le venía de adentro. Y un poco eso de que a nosotros nos va a pasar lo mismo y iremos teniendo experiencia. Yo hace 3 años que estoy meditando en silencio fuerte, 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 ¿no? Y no tengo experiencias de tipo así, cumbre ni nada, pero a veces cuando pienso en el ángel solar y le doy una idea de que me guíe porque no sé muy bien cómo desenvolverse en el espacio interior, a veces me viene una energía poderosa que antes eran 2 o 3 segundos y ahora se expanden en el tiempo y me abarcan todo el ser, ¿no? Y me dejan una completa paz. Y es, digamos, la meditación desde ese momento fue observar los pensamientos y las emociones, el trabajo, ¿no? El trabajo. Y después de eso es quedarme en silencio y prácticamente sin esfuerzo mantener, no hay pensamiento, y si viene alguno lo miro con atención y desaparece, y el tiempo se pasa volando hasta que me suena la alarma de la hora, ¿no? Pero es una experiencia muy sencilla, pero yo creo que todo esto nos tiene que servir para ver que estamos en la Tierra para evolucionar espiritualmente. Si no estamos a la altura de los grandes, no estamos a la altura de los grandes, pero que el camino que otros recorrieron en algún momento podemos llegar a recorrerlo nosotros, yo creo que sí, en esta vida o en vida siguiente, ¿no? Pero el asunto es saber que esas experiencias están ahí, cuando uno deja la personalidad. Bueno, ¿qué les parece si vamos a leer? Tenemos preparadas 2 noticias. La primera la tiene Rafa. Sí, libro Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada. Un libro que contiene parte de experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada es Mis experiencias espirituales. Narra diferentes experiencias de la vida del autor y dice: con este libro, que con el título de Narraciones esotéricas someto a la consideración de ustedes, no pretendo otra cosa que introducir al lector, sea cual sea su grado de integración espiritual, en el estudio de la vida, que se expresa en otras dimensiones del espacio y que habitualmente no registran nuestros sentidos físicos o mecanismos de percepción externa. Se trata del relato de una serie de hechos y acontecimientos de carácter psíquico y espiritual, dentro de los cuales me vi envuelto
en el devenir de mi existencia kármica y que por sus especiales características y por la forma en que se produjeron pueden ser de utilidad para muchos aspirantes espirituales deseosos de introducirse en la vida oculta de su propio ser. Puedes acceder al libro desde Sabiduría Arcana o desde la Asociación Vicente Beltrán Anglada. El libro es parte de la bibliografía que hemos considerado para este programa. Y la segunda de las noticias está relacionada con el programa Sintonías de Unidad y el novilunio de Cáncer. Durante el periodo de luna nueva nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. En cada novilunio, en Sintonías de Unidad, destacamos a un servidor de la humanidad, su obra, su servicio a la humanidad, en cualquier campo del vivir humano. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Willigis Jagger, que fue un monje benedictino y también un maestro zen. Y os pido disculpas por la interrupción de este... En fin, no hay me problema. por ahí. En fin. Bueno, Willigis Jagger, no os olvidéis, es un monje benedictino y maestro zen, autor de muchos libros maravillosos, y realmente es una oportunidad que no debemos de perder si es que por alguna circunstancia no hemos tenido la oportunidad de conocerle. De modo que os invitamos a participar el próximo lunes 27 a las 8 horas de Argentina, 13 horas de España, en el programa, ya sabéis, Sintonías de Unidad. Bueno, y vamos a continuar conversando con lo que veníamos conversando, ¿no? ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, yo creo que este tipo de consideraciones, de estudios, de aproximación a las experiencias espirituales son, bueno, en la vida del aspirante, de quien pretende ser un discípulo o un servidor, pues son necesarias, son prácticamente algo que acaban viniendo de la mano. Y sepamos que existen, porque si es verdad que nuestra vida acaba por ser una vida ¿cómo decir?, de sinceridad, de intención, de atención, de dedicación al prójimo, de conciencia grupal, esto es inevitable que se produzca porque la experiencia de unidad es en última instancia lo que está detrás de todo este proceso, y es un proceso, es un viaje que vamos haciendo, es un viaje de la conciencia. Y esa conciencia mayor es la que nos va a ir tomando en la medida de que nosotros vayamos soltando lastres, vayamos purificando, vayamos de alguna manera permitiendo que esa vida se exprese sin barreras, sin condicionantes. Y entonces, pues bueno, como habíais dicho, forma parte de un proceso natural. Creo que lo recalcaba en su última intervención Marcela. Y vivámoslo como ella decía, con una naturalidad absoluta, porque es la manera de que, bueno, de que se presente, porque forma parte de lo natural. Que no haya ninguna parte de impostura, de deseo, de ego en nosotros, porque eso es realmente lo que constituye la imposibilidad, ¿no? Creo que teníamos otros textos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues mira, voy a empezar yo con el primero. Dice así: debo señalar que la presencia del ángel solar en mi vida fue evidente y pude contactarle en más de una ocasión antes de que el maestro se dignase a admitirme en su rama. Fue precisamente el maestro quien me permitió ver el claro proceso de continuidad de conciencia y la ayuda que, merced al desarrollo de la misma, pude recibir del ángel solar. Debo decir al respecto que su radiante presencia es tan íntima que a veces la propia e infinita familiaridad del contacto la hacen casi irreconocible.
ya que es muy difícil que se realice el fenómeno de interacción mediante el cual el alma personal reconoce objetivamente a su ángel solar. Sin embargo, a mí me fue posible realizarlo 2 veces, y fueron precisamente estas 2 trascendentes visiones las que me permitieron elegir conscientemente la trayectoria que me llevó a las interioridades de la Srama y a ser consciente del maestro. Bueno, este texto tan sugerente está extraído precisamente del libro de mis experiencias espirituales, del que hemos comentado antes. Y tenemos otro texto que dice así: en base a este hecho, el maestro dentro de la rama, en el momento de entrenamiento que era adecuado, nos hizo testigos del encuentro de los ángeles solares con los hombres animales, que con la copa en alto esperaban la venida del Señor. El espectáculo contemplado, que en mística invocación del maestro se desarrollaba en la luz astral, era de una belleza y de un dramatismo inenarrables. El Om solar imposible de describir. Dentro de un mar de fuego con potentísimas descargas eléctricas que rasgaban los éteres y dinamizaban todos los planos evolutivos del planeta, retumbando por doquier el Om sagrado, la voz del Logos solar, reproducida por el Logos planetario, llegaron las cohortes angélicas creadoras de nuevas formas y situaciones. He aquí la aparición con sus carros de fuego de los ángeles solares. Son párrafos del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, de Vicente Beltrán Anglada. Respecto al discípulo, debemos indicar que el resultado de sus esfuerzos de apaciguamiento mental espiritual es la conquista de la intuición, siendo ésta el antakarana o vehículo de luz superior, por el que asciende a las sublimes alturas donde establece contacto con el maestro, con su propia alma inmortal, con sus condiscípulos de la Srama y con los devas, las fuerzas vivas de la naturaleza. De cada una de estas fuentes superiores recibe el discípulo las inspiraciones precisas y el poder necesario para manifestar ostensiblemente en la vida la gloria revelada de un perfecto Hijo de Dios, gloria hacia la cual tiende incesantemente, dejando en cada recodo del camino jirones de honra y de bienes personales. Cada uno, dentro de la particular esfera de relaciones impuestas por su karma personal, puede prepararse también para estos contactos trascendentes, empezando desde ahora un lento y callado proceso de silenciamiento de todos los innecesarios e inútiles deseos y pensamientos albergados todavía en su ánimo y que les impide acercarse limpiamente a la realidad espiritual que constituye la esencia de sus propias vidas. Dediquen unos minutos de su vida cotidiana a esta sencilla pero universal tarea. Esto es de el libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, pues ¿qué os parece? A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué os sugieren estos textos que hemos leído? Jesús, ¿qué os parece? Pues mira, sugiere que una de las experiencias cumbres en el sendero va a ser el contacto con el ángel solar. Cada uno lo va a vivenciar según su línea de rayo y su enfoque particular y personal, su idiosincrasia personal. ¿Por qué es tan importante? Porque es un antes y un después también en esta evolución, como el contacto con el maestro. No obstante, hay que indicar que el primer maestro es la propia experiencia, la propia alma, como le llamamos habitualmente. Pero si tenemos la oportunidad de conocer a esa entidad denominada ángel solar, tal vez se nos clarifique mucho más. A partir de ahí se abre un abanico muy grande y básicamente
e indica el último texto leído, la vía del silencio. Vía del silencio como contacto continuo con el reino débico, sin el cual las experiencias trascendentes no existen, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. Así como en un primer momento hay una atención y la atención llega a una concentración, una meditación, cuando pasa el tiempo, si no hay el concurso o la ayuda del reino angélico, no podremos crear esos estados de silencio. Son los devas los que prestándonos, con nosotros estando en profundo silencio, nos prestan ellos profunda atención. Y ellos generan ese campo energético que percibimos como profundo silencio. Porque es la herramienta o el campo, el abono mejor que pueden realizar en la Tierra para que acudan experiencias trascendentales a los humanos. Ese es el trabajo de un discípulo, en el fondo, buscar puntos neutros. Y evidentemente un avatar lo consigue, el maestro lo consigue. Imaginaos los silencios que pudieron hacer, por ejemplo, el Buda o el Cristo u otros avatares que nos han precedido. Ese texto que leímos de la venida de los ángeles solares, ¿no? Que en el cielo había rayos y manifestaciones, y el logos solar pronunciaba el Om y se escuchaba reverberar, y el logos planetario acompañaba, ¿no? Y después eso lo cuenta Vicente Beltrán Anglada, que el maestro les abrió como un espacio para ver tipo televisión tridimensional de los registros acásicos, ¿no? Solo gracias al maestro pudieron tener esa experiencia. Y el ángel solar está con nosotros desde que nacimos como seres humanos, es decir, hace 18 millones de años nos acompaña, ¿no? Esto puede ser una creencia como tantas otras, o puede ser una realidad, ¿no? Como bien decía Jesús, la importancia de reconocer a ese eterno compañero que vino desde un mental cósmico a un mental del físico cósmico, tuvo que descender mucho, por eso se le llaman el gran sacrificio a cada uno de ellos, ¿no? Lo que han hecho de descender a un nivel muy inferior para que nosotros pudiéramos tener en un principio mente y después para guiarnos en la etapa final hasta la cuarta iniciación. Entonces, yo recuerdo una frase de Vicente de una de las conferencias que dice que el ángel solar nos dice: tú tenme presente que yo te ayudaré, pero tenme presente. Es decir, no dejar de tener la creencia de que existe un ángel solar para cada ser humano y saber que está ahí al lado nuestro esperando que lo escuchemos para darnos más indicaciones para avanzar en el sendero espiritual. ¿Y cómo lo escuchamos al ángel solar? En el silencio. No se puede escuchar más que en el silencio. Cuando hay pensamiento no se puede escuchar al ángel solar. Entonces en el silencio, cuando el silencio es muy profundo, viene, como decimos siempre, la voz del ángel solar como una intuición, como una sugerencia, que después puesta en práctica funciona. Y entonces después, cuando se va estableciendo ese vínculo, se dice que es el propio ángel solar que nos presenta al maestro de nuestra vida, aquel que nos corresponde por línea de rayo. Es decir, que es fundamental tener esta experiencia, que también se considera una experiencia espiritual trascendente, el contacto con el ángel solar, pero está aquí con nosotros, es decir, siempre está ahí, es parte nuestra casi, ¿no? Yo soy tú eres yo, decían en una explicación que nos hablaban. Y bueno, nada más que eso, confirmo lo que dice Jesús, ¿no? Que es importante el contacto con el ángel solar. Una pregunta que le quería yo hacer a Rafa, porque hablando Antonio Blay nos hace unas propuestas de examinar y de realizarnos hacia adentro, hacia afuera y hacia lo trascendente. ¿Qué tendría que ver esto de sería una fase final, esto de lo trascendente? Porque lo trascendente está en nosotros, que es que no hay un dentro, fuera y un trascendente, hay una unidad quizás compleja, dinámica. ¿Cómo lo verías tú eso? Sí, además en uno de sus libros, cuyo nombre es Caminos de Autorrealización, 3 tomos, cada tomo lo dedica a una de estas fases. Él insistía mucho en que la primera fase es la necesaria, la más importante, ir tomando conciencia del yo. Insistía, como hacen otros con otro lenguaje, en la atención, en la observación, hacia adentro igual que hacia afuera. Entonces eso es un trabajo
que sin esperar que finalice, porque la mente siempre está esperando a ver en cuánto tiempo dura esto, cuánto llega lo otro, sin esperar a que eso finalice, porque es un proceso largo, pues ir tomando conciencia, dice, de lo trascendente. Es decir, lo trascendente es aquello que está más allá, como dice la palabra, de nosotros, incluso de nuestro yo interior. Serían las energías superiores divinas, que habla también, estas energías que nos trascienden, pero que solo pueden contactar con nosotros o nosotros con ellas cuando estamos conscientes de nuestro yo superior, de nuestro yo profundo. Y en ese caso, esas energías se vehiculizan a través del yo. Si no es así y estamos identificados con nuestro ego personal, en el caso de estar abierto a ciertas energías, eso produce desequilibrios y además espejismos. Por lo tanto, es muy importante saber que primero tiene uno que ir tomando conciencia de su verdadero yo para que no entrar en los espejismos y poder sintonizar, que es la única manera, con lo trascendente. Luego también hablaba de que para poder conectar con la dimensión profunda del mundo exterior, personas, cosas, todo lo que hay, también se necesita ese contacto con el yo, porque si no sabemos lo que ocurre, interpretamos mentalmente el mundo exterior. Quisiera también añadir, por si luego ya no tengo ocasión, de que este contacto con el ángel solar, que dice Vicente Anglada, es muy importante, previo a todo contacto con el maestro espiritual, con el Rama, etc. Porque hay mucha gente en el mundo que tiene contactos astrales con entidades, con guías, que también con buena voluntad pueden decirle cosas, pero que no es lo mismo. Se necesita un proceso largo de toma de conciencia del verdadero yo, que es el maestro interior, para poder discernir si el contacto es realmente con un maestro o con el egregor del maestro, con un guía que es de un nivel astral, aunque diga cosas que sean buenas y positivas, o con el verdadero maestro, que es algo más trascendente. Y entonces se necesita estos pasos para poder discernir, porque existen muchos espejismos, como vamos viendo por doquier, y muchas personas que creen que han tenido contactos trascendentes cuando no lo son. Espejismos. Es algo que debemos de tener presente siempre, continuamente. Interesante. Y Marcela, ese mundo débico del que nos han hablado Jesús, a ver, cuéntanos un poquito cómo nos acercamos a eso trascendente a través del mundo débico. Cuando hablamos del mundo débico, una palabra que también está presente, tal como nos ha referido Jesús, es el silencio. Y estas experiencias que don Vicente Beltrán Anglada siempre nos cuenta ahí en diferentes libros sobre su contacto con el mundo débico, recomendaba o nos nombraba que además del silencio hay que creer en la existencia de los devas, tener la pureza de corazón para que se realice ese contacto. Y también se comenta que dentro de las aulas de Shambhala hay un aula de enseñanza que se llama de humano-débica, ¿no? de la fusión humano-débica, donde se produce todo este conocimiento del mundo de los devas. Ahora, como experiencias trascendentales, don Vicente, en el libro que acabamos de mencionar, Mis experiencias espirituales, dice que son esas experiencias que va surgiendo, ¿no? del discípulo en el corazón del maestro. Ahora, para llegar a ese estadio, además de todo lo que ya van mencionando, habla de dos palabras de gran importancia: grados de atención y de serena expectación. Podríamos agregar grados de silencio, como nos mencionaba Jesús recién. Entonces, algo que caracterizaría
para que se realicen estas experiencias trascendentes sería el despertar del corazón ya y la humildad, ¿no? Porque si no logramos la experiencia de la humildad, poco podremos avanzar y llegar algún día a tener estas experiencias. Si bien a través de la atención, a través del silencio y la serena expectación, cualquier ser humano va teniendo experiencias espirituales, estas ya de carácter trascendente involucran una profunda atención a una palabra que se caracteriza la vida del discípulo, que es el servicio, y también el desarrollo interior que se da así de la serena expectación. Así que, bueno, leer todas estas experiencias que ha tenido don Vicente Beltrán Anglada nos llena de alegría y además de ese profundo compromiso que él tenía, por el cual escribe sus libros, y era un testimonio, ¿no?, en su vida, tal como ha dicho Dani, de su presencia. Era algo que no se podía explicar con palabras, pero sí la irradiación del amor que todos experimentábamos cuando lo podíamos escuchar. Así que bueno, parece que ese silencio, esa atención, el Agni Yoga y su práctica, bueno, nos llevarán en algún momento hacia estas experiencias y hacia vivir el presente, ¿no?, que también a veces es muy trascendente. Yo quiero complementar lo que dijo Rafa, ¿no? Y a veces cómo diferenciar si es una experiencia astral o es una experiencia espiritual trascendente. Y de todo esto nosotros vivencialmente sabemos muy poco, pero si somos humildes, como dijo Marcela, nos permitirá no creernos más elevados de lo que somos, porque la humildad siempre te pone en donde estás, ¿no? Y también está el grupo. Yo creo que todo esto, hay pocos que tienen estas experiencias, pero vamos a empezar a tener experiencias, cada vez más gente en todas partes del mundo, y entonces el grupo te salva. Es decir, comentar en el grupo, y el buen amigo te va a decir, mira, no te pases, fíjate bien esto, fíjate bien lo otro, pero la conversación permanente con el grupo de las cosas que nos van pasando, vamos a ir adquiriendo experiencia para no perdernos en una experiencia astral y sí profundizar el silencio que nos llevará a las experiencias espirituales trascendentes. Bueno, vamos a ver, estamos ya al límite de pasar al espacio de la atención, pero Ricardo nos ha hecho 4 preguntas, a cada cual más interesante, que por lo menos las voy a leer, y no sé si queréis hacer una especie de recorrido como de respuesta sintética. Nos pregunta Ricardo, ¿qué sucede cuando no se tiene ningún tipo de experiencias, pero hay un anhelo interno de seguir adelante? Otra pregunta, ¿se pueden llegar a tener experiencias superiores y no recordarlas? ¿Puede ser la intuición un camino para avanzar a lo supremo? ¿Las expansiones de conciencia se pueden dar aún sin tener experiencias espirituales especiales? A ver, una respuesta un poco sintética. ¿Quién las concentra? A ver. El tibetano dice que cualquier experiencia trascendente, como por ejemplo una expansión de conciencia grande, debería ser registrada por el cerebro. Es decir, debería haber constancia. Ahora bien, lo importante es la perseverancia. Y tal vez en la aplicación de la voluntad, en la constancia, está precisamente la revelación de una experiencia trascendente. Es decir, yo apuesto por las cosas, es decir, conciencia, perseverancia, y el tiempo dirá. Porque tal vez, por razones X, no nos sea asequible tener una constatación de si ha habido o no ha habido una experiencia trascendente. El hecho de estar despierto en el sendero ya es una auténtica experiencia. Sí, hay que ir purificando los 3 vehículos inferiores al máximo y que se produzca la autoconciencia en esos 3 vehículos inferiores. Pero la mayoría de las experiencias estas, la mente concreta no las capta, están más allá de la mente. Y recuerden que Vicente Beltrán Anglada tuvo el primer contacto con su maestro y lo recordó conscientemente, creo que 16 o 30 años después.
Es decir, la mayoría de las experiencias superiores, por lo general, no tenemos conciencia en el momento. Y hay que seguir adelante y tampoco querer tener experiencia, porque si deseamos tener experiencia y ese deseo de la personalidad la vamos a tener, pero serán astrales. Es decir, hay que continuar y no esperar nada, y en algún momento se van a producir pequeñas experiencias, y bueno, si están, están, y si no están, no importa. Bueno, pues podríamos decir que atención a lo que acontece a cada instante. Y como eso es una llamada de atención, vamos a pasar a nuestro querido espacio de la atención. Y en el año de la atención, como hemos dicho, vamos a ir poniendo a disposición pequeños fragmentos sobre este tema. En particular, hoy vamos a traer a colación uno de Vicente Beltrán Anglada, que nos dice: la atención es la clave mágica para introducirse en los niveles de la intuición, pues ella introduce al discípulo en las elevadas zonas del plano búdico. Hoy en el espacio de la atención vamos a escuchar unos párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se llama La oportunidad actual. La perpetuación del silencio es la serena expectación. Cada cual lo interpreta a su manera, porque cada cual es singular. Pero el silencio no tiene explicación. La expectación no puede ser explicada, como no puede ser explicada ni la música, ni el aire, ni las nubes, ni las esferas en movimiento. Pero se puede vivir, y cuanto más intensamente se viva la serena expectación, más cerca estaremos de Dios. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La oportunidad actual. Bueno, vamos a pasar ahora al espacio de meditación. Hoy tenemos 3 mantras y cada vez que meditamos es fundamental hacer silencio, ¿no? ¿Cómo estamos valorando el silencio? El silencio físico, el silencio emocional y el silencio mental. Entonces nos sentamos cómodamente con la columna derecha y nos relajamos, prestamos atención a las emociones y las dejamos pasar, no nos enganchamos, no nos dejamos que nos lleven, y prestamos más atención a todos los pensamientos que pueda haber en la mente y vemos cómo se disuelven. Así vamos logrando un estado de tranquilidad, desaparecen las tensiones, aparece una paz que se va haciendo cada vez más profunda, y en ese estado vamos llegando al nivel del alma o del ángel solar, donde la conciencia es una, nos sentimos unificados con todos los que meditamos y con todos los seres, y en ese estado de profundo silencio, en el aquí y ahora, en ese silencio infinito que nos rodea por todas partes, vemos que estamos en el corazón del ángel solar, y desde allí meditaremos y allí permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al Avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer
públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Les invitamos este viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y el otro aviso que le queremos dar es sobre las meditaciones de silencio, que un grupo organizamos por internet todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, y en la plataforma Google Meet hay un enlace para entrar que lo pueden ver en el Facebook de nuestro programa o en el grupo de Facebook Silencios y Vivencia, que es el lugar donde los meditadores conversan entre sí, postean escritos muy buenos sobre el silencio y ahí se va aprendiendo, porque el silencio es como una forma de entrar a la realidad espiritual y trascendente que hemos hablado hoy, ¿no? Y es un proceso de que nos reunimos
ahí entramos, hay una pequeña introducción, una pequeña lectura y después meditamos 25 minutos. Entonces tenemos la experiencia de meditar en silencio, en grupo. Y este esquema lo sacamos de varios grupos. La meditación, ¿cómo se llama? La psicología transpersonal tiene salas de esta por muchos países, ¿no? Entonces es algo muy sencillo y que podemos experimentar y los invitamos especialmente. Bueno, estamos llegando al final y decirles que el próximo miércoles el tema de Sirviendo a la Humanidad será iluminación y servicio. Vamos a ver estas dos palabras cómo se conectan, ¿no? Y bueno, nada más, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.